Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 9 minutos. La Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer la primera sentencia a 8 años de trabajos, obras y actividades contra 7 exintegrantes del secretariado de las FARC por los secuestros cometidos en el conflicto armado. ¿Qué les espera a los exintegrantes de las FARC? ¿Cómo se van a cumplir estas sanciones? Son varias las preguntas que responderemos en minutos. Pero antes, Tatiana Sanabria, cuéntenos por qué delitos fueron sentenciados estos 7 exguerrilleros y cuántas víctimas se tiene por este crimen. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ustedes van a ver en pantalla cuáles son esos delitos. Estamos hablando específicamente de homicidio, tortura, también todo lo que tiene que ver tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, actos inhumanos. Hay que decir que de acuerdo a ese conglomerado de total de víctimas en el marco de conflicto en Colombia son 21.396. Estas cifras son de la Fiscalía General de la Nación, pero acreditadas ante la JEP y con base a toda esta sentencia que se da son 4.325, Catalina. Muy bien, Tatiana, justamente para responder todas esas preguntas estamos a esta hora con el magistrado Camilo Andrés Suárez de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole en qué consiste esta sanción que ustedes dan a conocer el día de ayer a 8 años de trabajos y actividades en contra de 7 exintegrantes de las FARC. Bien, muy buenos días a la distinguida audiencia. Es una sanción restaurativa, es una sanción que busca primordialmente restaurar y reparar a las víctimas, restaurar y reparar el daño causado. Pero la sanción tiene 2 componentes, un componente de declaratoria de responsabilidad criminal, es muy importante. Estos miembros de las FARC han sido juzgados y sancionados por 13 crímenes internacionales, por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra. Y en ese sentido hay un juicio de reproche, un juicio de culpabilidad. Pero de otra parte se ha impuesto una sanción restaurativa, que es la que dispone tanto la Constitución como las leyes que nos rigen, el acuerdo político que llevó a un desarrollo normativo desde 2 modificaciones constitucionales, una ley estatutaria, ley ordinaria, que dispone la sanción propia. Y esta sanción busca restaurar y reparar. Estas sanciones van de 5 a 8 años, pero hemos impuesto la sanción máxima que se puede imponer, que nos dispone la ley, que son 8 años de restricción de derechos y libertades y componente restaurativo. Y durante esos 8 años deben estar restaurando y reparando a las víctimas, realizando trabajos sobre las actividades que restauren, reparen a las víctimas y particularmente que reparen el daño causado. Magistrado, hablemos ahora de esa restricción de la movilidad. Esta restricción, ¿cómo se aplicaría? ¿Estas personas pueden salir del país? Si lo hacen, tienen que notificarlo. Y adicionalmente ese monitoreo y la vigilancia para el cumplimiento de cada compareciente, ¿cómo se realizará? Esta restricción de derechos, algo muy importante que decidió el tribunal, es que la restricción de las libertades los acompaña al compareciente durante los 8 años de sanción. Durante esos 8 años van a ser monitoreados permanentemente y tenemos cerca de 4 niveles de monitoreo. Hay un primer monitoreo y verificación del cumplimiento de la sentencia que realiza la magistratura, somos 5 magistrados, 2 magistradas, 3 magistrados, que permanentemente estaremos monitoreando y verificando el cumplimiento de la sanción. Pero hay un mecanismo de monitoreo adicional absolutamente interesante, que es la misión de monitoreo de Naciones Unidas, la misión de monitoreo y verificación, que realiza un monitoreo del cumplimiento de la sentencia, pero también que se estén cumpliendo las condiciones para el cumplimiento de la sentencia. Un tercer nivel de monitoreo lo tiene la Secretaría Ejecutiva, que es un componente de nuestra jurisdicción, que en terreno despliega personal que permanentemente está verificando el cumplimiento de la sanción, como también lo hace Naciones Unidas. La misión de monitoreo tiene personas en el terreno que están verificando. Podríamos decir que hay un cuarto nivel de control, que es la sociedad, la comunidad, que va a estar verificando las propias víctimas que efectivamente se está cumpliendo. Y tenemos igualmente, se dispuso el empleo de la tecnología, de la modernidad, de mecanismos electrónicos que permitan permanentemente estar controlando y monitoreando en tiempo real. La sentencia ha dispuesto un centro particular de monitoreo y verificación que está a disposición del público, donde podremos, la magistratura, estar en tiempo real verificando dónde están, qué están haciendo, y por supuesto todo desplazamiento, todo movimiento debe ser autorizado previamente por el tribunal. Esto significa que deben estar en el territorio donde se disponen estos trabajos
obras y actividades de manera permanente y eso lo estaremos bonificando y monitoreando permanentemente. Magistrado, organizaciones como Human Rights Watch desde el día de ayer hablan de una preocupación frente a esa falta de claridad sobre las sanciones. Dicen que estas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Usted nos menciona, son 13 crímenes internacionales y el derecho internacional humanitario permite esas amnistías siempre y cuando no se cobijen delitos internacionales. Hay algunas víctimas que también dicen que estas sanciones no son proporcionales. Bien, estos crímenes no son amnistiados. Hay una figura de amnistía. Lo único que se puede amnistiar es el delito político y conexos con el delito político. Pero las graves violaciones de derechos humanos, las graves infracciones al derecho internacional humanitario no son objeto de amnistía, sino que fueron objeto de investigación, juzgamiento y sanción como efectivamente ocurrió. Y son sancionados particularmente por esos crímenes con una pena o una sanción particularmente que fue la que dispuso el acto legislativo. Es importante recordar que la JEP surge como fruto de un acuerdo político para la paz y que se desarrolló con reformas constitucionales y la ley, y es lo que aplicamos, pero lo más importante es que la sanción, y es un mensaje muy importante que queremos darle al país, a las víctimas, es un modelo de justicia que no solo busca restaurar, reparar, sino es un modelo de justicia que contribuye a la paz. Es un modelo de justicia que está buscando que nos reconciliemos como sociedad. Es un modelo de justicia que garantice la no repetición. Y en ese sentido están marcadas este tipo de sentencias. De manera que en el marco de la investigación, juzgamiento y sanción, muy por el contrario, a generar impunidad, estamos evitando la impunidad. La JEP ha develado patrones criminales, estructuras criminales. No investiga el hecho al hecho, ni el caso a caso, sino fenómenos criminales. Pudo establecer quién dominó una política de crimen. Y quisiéramos dejar un mensaje muy importante. Es la primera vez que en la historia del país tenemos sentado al secretariado de las FARC juzgado y respondiendo por estos crímenes. Sí, señor. Y como usted lo dice, los ojos del país y del mundo están sobre estas primeras sanciones que emite la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si bien están los ojos del mundo, también las organizaciones internacionales están muy al tanto de ese cumplimiento de esas sanciones. Por ejemplo, en este caso, si esas sanciones no se hacen efectivas y su implementación no se hace efectiva, estaríamos en riesgo de que la CPI vuelva a reabrir el examen que ya se tenía en el pasado. Es muy importante que el cumplimiento de la sentencia, o sea, la magistratura ha emitido unas órdenes que se deben cumplir, existen mecanismos dentro de los derechos internos para hacer cumplir la sanción. Las entidades, las órdenes que se han emitido, particularmente en esta sentencia, estas entidades están llamadas, el Gobierno Nacional, a cumplir con las órdenes que ha emitido esa sentencia, pero creo que aquí hay un elemento muy poderoso que es la misión de monitoreo y verificación de Naciones Unidas, que va a estar verificando que estas sentencias se cumplan y que se cumplan con las condiciones, o si no habría un reporte al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El cumplimiento de la sentencia demanda una articulación entre entidades del gobierno, entre la magistratura, que se vienen haciendo y sobre la cual venimos trabajando con la unidad de implementación, con comité de articulación, donde en mesas técnicas nos hemos venido preparando a este momento. De manera que el cumplimiento de la sanción tiene que hacerse efectiva y de no hacerse existen los mecanismos jurídicos para que ello se cumpla por parte de la jurisdicción. Magistrado, quisiera preguntarle ahora por los derechos políticos. ¿Estas sanciones son compatibles con la participación en política? El otro año se vienen las elecciones, estas personas pueden quedar seleccionadas por voto popular. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a prevalecer? ¿Ese derecho a la participación política o el cumplimiento de la sanción? Nosotros en la sección, los magistrados, estudiamos ese tema de manera puntual. Y es importante señalar que la modificación constitucional y las leyes que nos rigen establece claramente que no hay una incompatibilidad, no hay un impedimento, no hay una inhabilidad entre el ejercicio de la política y el cumplimiento de la sanción. Es un primer elemento que tuvo en cuenta el tribunal al momento de tomar la decisión, es decir, una norma que se nos impone donde no se genera esa inhabilidad. Sin embargo, es muy importante señalar que la sección en la sentencia dispuso que prevalece y se privilegia el cumplimiento de la sanción sobre el ejercicio de la política. No se está restringiendo este derecho por un mandato normativo, pero sí se está imponiendo particularmente que se
privilegia y prima el cumplimiento de la sanción, el cumplimiento de los proyectos restaurativos. Y el tribunal creó dos reglas particularmente, es la primacía del cumplimiento de la sanción, pero también que no puede hacerse a partir del ejercicio de la política acciones revictimizantes, desconocer la sentencia o incumplir los mandatos que aquí se impusieron. Magistrado, justamente sobre este tema de la participación en política, de las restricciones de la movilidad, quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, si estas personas están, digamos, supeditados a una zona determinada, ¿cómo eventualmente se va a poder ejercer esa participación en política? Y además, si eventualmente llegan a quedar elegidos o llega, pues digamos, se permite esa participación en política, ¿cómo se va a hacer la vigilancia de una persona que, por ejemplo, está trabajando en el Congreso o está haciendo campaña política en territorio? Usted ya nos hablaba de algunos mecanismos, pero, por ejemplo, quiero que nos explique de manera más amplia si se va a hacer con brazaletes o cómo se va a hacer el monitoreo y la vigilancia de esas restricciones de la movilidad. Bien, lo primero es que donde se van a realizar estos trabajos, obras y actividades con contenido reparador, se conoce con la sigla de TOAR, se va a determinar un espacio geográfico donde esas personas deben permanecer. Y esa permanencia que está en una cartografía, en una georreferenciación muy determinada que el tribunal va a conocer, de allí no pueden salir porque hay una restricción de libertad de movimiento y de habitabilidad. Y eso tiene un control, como le decía, por la misión de monitoreo de Naciones Unidas, por la Secretaría Ejecutiva y por dispositivos electrónicos. Y no solo por aspectos de restricción de la libertad, sino también como un mecanismo de seguridad. Lamentablemente seguimos en un país en conflicto y nos pueden generar alertas independientemente de dónde pueden estar estos comparecientes, sin que tampoco se afecte sus condiciones de seguridad. Y todo movimiento debe ser controlado. Ahora, si existiera un evento donde se está realizando un trabajo, una obra de actividad de carácter reparador y viene el ejercicio de la política, vuelvo a decirlo, prevalece el cumplimiento de la sentencia. O sea, no podemos sacrificar el cumplimiento de la sentencia por el ejercicio de la política. No se está desconociendo, lo pueden hacer. Pero no se puede dejar de cumplir una actividad reparadora, no se puede dejar de cumplir el cumplimiento de la sentencia, valgo a reafirmarlo, por el ejercicio de la política. Entonces prevalece el cumplimiento y existen los 4 niveles de control que he señalado para verificar dónde van a estar, cómo van a estar, en qué condiciones está. Y se ha dispuesto a crear un centro de control al interior de la jurisdicción donde en tiempo real sabremos dónde están, qué están haciendo, es decir, permanentemente van a estar monitoreados. En ese sentido quisiera ser enfática, magistrado, pero ¿cómo es ese monitoreo como tal? ¿Tendrán un brazalete? ¿Es alguna aplicación en su celular? ¿Se les asignará un teléfono para hacer ese monitoreo? Exactamente, ¿cómo será ese rastreo de esas personas? Hoy gracias a la tecnología tenemos diferentes dispositivos. El reloj, el brazalete, lo que usted ha referido, se nos ha presentado por parte de la Secretaría Ejecutiva, componentes electrónicos, un medio que puede ser un teléfono, no su teléfono personal, sino un aparato electrónico que permanentemente los debe acompañar, que lo deben mantener consigo siempre y donde podremos saber en tiempo real dónde están, que generan alertas de todo sentido. Ustedes saben que estas tecnologías hoy permiten informar cualquier situación hasta el ritmo cardíaco, por decirlo, y entonces estos teléfonos o estos medios electrónicos nos van a permitir saber dónde están, en qué lugar están, nos generan alertas, nos generan reportes y en todo momento sabremos su ubicación y cualquier tipo de alerta. Tienen la obligación de mantenerlo, tienen la obligación de acompañarlo. Hay un aspecto muy importante que la ley estatutaria impone, que estas restricciones de libertades no se asimilan a privaciones de libertades como se tiene en una medida de aseguramiento o una sentencia intramural. Sin embargo, el tribunal, como le indicaba, ha dispuesto que la restricción de habitabilidad, que la restricción de movimiento en el espacio geográfico determinado permanentemente va a ser monitoreada, usando mecanismos humanos en el terreno, pero también mecanismos electrónicos. Magistrado, ¿quién determina ese espacio y cómo se va a hacer, digamos, ese enlace con otras sanciones que se impongan en otros casos, por ejemplo, en el caso de reclutamiento? Ese espacio lo determina el tribunal y lo determina teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, lo que nosotros hacemos es una caracterización del daño, hacemos una caracterización de las víctimas y una caracterización del territorio.
Sobre esos 3 ejes determinamos en qué lugar se adelantan los proyectos restaurativos y qué espacio geográfico se necesita para adelantar ¿Y qué tan grande va a ser? La norma establece que un espacio veredal, pero eso puede ser una vereda, puede ser un municipio, puede ser un corregimiento, un espacio específico donde se va a realizar una obra. Eso tiene un proceso técnico que nos acompaña no solo la magistratura, sino un grupo interdisciplinario de nuestra Secretaría Ejecutiva, que establece el territorio, lo georreferencia y establecemos y fijamos los límites. Y eso va a tener un control fundamental donde vamos verificando qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y el perímetro fundamentalmente se señala donde no se puede salir. Pero, magistrado, en ese sentido, los que están haciendo política, ¿cómo pueden o cómo van a movilizarse por el territorio? ¿Cómo se va a plantear? Tendrán que fundamentalmente informar al tribunal qué actividades van a realizar, qué eventos tienen que realizar, dónde lo van a realizar, en qué momentos. Es presentarnos un plan fundamentalmente de cómo van a adelantar su ejercicio de la política. El tribunal lo evalúa y determina si concede o no el permiso. Vuelvo a decirlo, aquí prima el cumplimiento de la sentencia. Entonces, lo pongo en lenguaje muy sencillo. No es que hoy están realizando el cumplimiento de la sentencia y nos dijeran, tengo que irme y me voy. No funciona así. Tiene que haber un plan, una preparación, tenemos que conocer previamente en qué momentos, qué espacios políticos se conceden, pero siempre privilegiando el cumplimiento de la sentencia sobre este tipo de permisos que se puedan conceder y espacios para el ejercicio de la política. Magistrado, usted me hablaba hace algunos instantes de 13 crímenes internacionales por los que fueron sentenciados estos 7 exintegrantes de las FARC. ¿Cómo es que entre las sanciones priorizadas que ustedes imponen en esta sentencia, por ejemplo, le voy a leer textualmente, está, abro comillas, labores operativas de transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y reparación de víctimas? ¿Esto realmente es proporcional con estos 13 crímenes internacionales cometidos por la guerrilla de las FARC? El modelo de justicia transicional restaurativo se basa fundamentalmente en la restauración y la reparación de las víctimas. Nosotros, como sociedad colombiana, casi que el mundo occidental, estamos culturalmente muy acostumbrados a que la forma de hacer justicia es restringiendo la libertad, privando de la libertad a la persona, confinándola, aislándola. Este modelo, por el contrario, visibiliza y dignifica a las víctimas, pero busca que el compareciente restaure y repare el daño, que quien causó ese daño lo restaure y lo repare. Entonces, lo que se hace fundamentalmente es que lo que llamamos el test de ponderación está en la afectividad del componente restaurativo, que restauren y reparen a las víctimas. Y nuestra ley estatutaria que nos rige establece proyectos restaurativos que buscan precisamente restaurar y reparar el daño colectivo, el daño total. Y allí hay varios ejes que establece esta propia ley estatutaria a la cual aplicamos, que son proyectos de memoria, que dignifiquen, visibilicen, que vuelvan a las víctimas ciudadanos con derechos como efectivamente se ha hecho, que permita que la memoria, el nombre de las víctimas. Claro. Y hay múltiples acciones que preservan la memoria. Sí, magistrado, pero el tema es que las víctimas no están conformes con esas sanciones que se imponen. Ellos dicen que no son proporcionales al daño causado. Precisamente lo que se busca es restaurar y reparar. Pero quiero señalar sobre ese inconformismo que es absolutamente válido. Esta sentencia no agota el cumplimiento del proyecto restaurativo. Esta sentencia apenas es un fenómeno criminal que tiene que ver con un grupo de personas que es el secretariado de las FARC. Pero la JEP tiene 11 macrocasos, está investigando los bloques, los frentes, investiga diferentes actores del conflicto y esos proyectos restaurativos se van a expresar en otras sentencias. Pero además, el sistema, el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz implica que hay constantes momentos de reparación, que las víctimas se visibilicen, que las víctimas participen en la construcción de la verdad, que las víctimas participen en las audiencias, que las víctimas puedan impugnar decisiones. Es una participación efectiva que restaura y repara. Quisiéramos darle la tranquilidad que no es que esa sentencia cerró el caso y no es más. Parte del mandato de la sentencia es que los comparecientes tienen que seguir contribuyendo con la verdad, tienen que reparar y restaurar las víctimas. Pero esto tampoco desconoce el cumplimiento de otras sentencias que vendrán
también de mecanismos internos que existen, de verdades individuales, de demandas de verdad que existen en la sala de amnistía, en la sala de definición de situaciones jurídicas, donde la verdad se agota en otros componentes, no solo en la sentencia. Sí, magistrado, pero el tema de las víctimas, quiero reiterarle este punto, usted me dice de la participación, ellos dicen que no hubo una participación efectiva, que en muchas ocasiones no se les llamó, incluso hace algunos instantes escuchábamos al representante de víctimas también de los diputados del Valle, ellos decían que hoy no tienen verdad, que ni siquiera eso tienen. Bien, es absolutamente comprensible y entendemos esas preocupaciones muy válidas, pero es un caso que tiene más de 4.300 víctimas, es un fenómeno criminal, son 54 años de conflictos, pero los venimos escuchando y la jurisdicción ha hecho a lo largo de estos 7 años espacios para escuchar la verdad, espacios y venimos brindando fundamentalmente escenarios procesales donde las víctimas tengan una participación efectiva. Y cumplamos con el propósito de escucharlas, de visibilizarlas, de restaurarlas, pero la JEP funciona particularmente con el daño individual, el daño colectivo, no el caso a caso, y eso genera que las dinámicas procesales de la JEP estén orientadas particularmente a garantizar la representatividad de las víctimas en crímenes masivos, en crímenes de sistemas, y que ellos tengan la oportunidad de verse representadas en las víctimas que se escogen para particularmente. Pero no es la jurisdicción. Por ejemplo, ¿cómo funciona el tema con cuanto a las 4.300 víctimas? Nosotros como magistrados no disponemos quién habla, sino brindamos la oportunidad de espacios que en ese universo de 4.000 ellas mismas decidan quiénes la representan, quiénes llevan la vocería. La audiencia de verificación que tuvimos en la Biblioteca Virgilio Barco, tuvimos que hacer un grupo que ellas mismas determinaron de más de 200 víctimas que fueran las voceras, 80 voceras que representaran ese universo de víctimas. De manera que hemos hecho hemos brindado espacios para que se garantice las vocerías y la representación de las víctimas. Magistrado, en ese sentido quisiera preguntarle por qué en este caso no se da una reparación económica a las víctimas, y también le quiero anexar esta pregunta, y es por qué no fueron invitadas a la lectura de esta sentencia. La reparación patrimonial no es competencia de la JEP, o sea, la JEP no tiene dentro de su competencia disponer reparaciones patrimoniales. Pero la jurisdicción sí forma parte de un sistema integral, y ese sistema está compuesto por la unidad de búsqueda, la Comisión de la Verdad, la JEP, y un componente de reparación donde están diferentes entidades del Estado, donde está la Unidad para las Víctimas, la Agencia de Reincorporación, la Agencia Nacional de Tierras, es decir, diferentes entidades que conforman un sistema de reparación. Y no significa que con esta sentencia ya no tengan acceso a una reparación patrimonial. Es más, lo que ha activado la sentencia es un reconocimiento de estas víctimas y que sean incluidas en el registro único de víctimas para que también puedan allí acudir a una reparación patrimonial. Entonces, es un sistema en el cual está incorporada la JEP. Lo que dispone la jurisdicción en sus sentencias es una reparación, una restauración, pero en cuanto hace a la reparación patrimonial es competencia de la unidad de víctimas. Y la invitación, la referencia que se hace de la invitación del día de ayer, no hubo invitaciones en razón de que no hay una norma que disponga que se debe realizar una audiencia de lectura de sentencia. No hay un mandato normativo que nos imponga. Perfectamente hubiera podido salir la sentencia y hoy por los medios de comunicación que se enteraran de que salió una sentencia. Pero en la sección en el tribunal consideramos oportuno presentarle al país la sentencia. Pero allí ni comparecientes, ni víctimas, ni ninguna entidad estuvo presente, estuvieron presentes los medios. Ustedes nos acompañaron ayer y son fieles testigos que solo estuvieron los medios. Aquí no hay lugar a discriminación, por el contrario, hay siempre prevaleciendo el principio de centralidad de las víctimas, y lo que hicimos fundamentalmente es presentarle al país el cumplimiento de la sentencia, como lo haremos mañana con el caso de homicidio en persona protegida con miembros de fuerza pública. Entonces, quiero expresarle a las víctimas y nos preocupa que lo entiendan así, pero hay una precisión. No fueron desconocidas, no fueron dejadas de invitar
porque no hay una audiencia para esta naturaleza, sino que esta comunicación pública entendimos que todo el país, todas las víctimas comparecientes deberían conocer de esta sentencia por un medio público y no a partir de una notificación en una secretaría. Magistrado, ya para ir cerrando esta conversación, hay una pregunta que pues varias organizaciones y el país se pregunta en este momento: ¿cómo explicarle a los colombianos que una persona sentenciada por esa extensa lista de delitos que usted ya me comentaba, pues pueda permanecer en el Congreso y pueda tener participación política? Bien, vuelvo a señalarlo, porque las normas que nos rigen fundamentalmente no generan esa inhabilidad, no generan ese impedimento. Pero también hay un mensaje muy poderoso detrás de esto, es que cuando estos grupos se desmovilizan, se desarman, es porque se busca una oportunidad de poder hacer la política sin las armas, poder ejercer la política por las armas. Es decir, nosotros como jueces tomamos una decisión conforme a las normas, pero también hay un componente muy importante, es parte del proceso de reconciliación, es parte del proceso de paz, que en última la sentencia lo que busca es la paz y la reconciliación. Y es un mensaje que está enviando el tribunal, que se puede hacer política sin violencia, que se puede participar en la política sin matarnos, sin desconocernos, que se puede hacer política desde el ejercicio legítimo de participar de manera activa de ella sin actos violentos. Y es el mensaje que estamos dejando, particularmente en la jurisdicción. Bien, magistrado, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Es el magistrado Camilo Andrés Suárez de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, muy amable.